A ver, banda, ¿alguna vez han visto una novela mexicana de esas que se ponen bien densas y piensan, esto ya es demasiado dramático para ser real? Bueno, pues Aston Martin decidió aplicar ese guión directo a la Fórmula 1. Y el protagonista de este capítulo no es otro que don Fernando Alonso, el maestro de la paciencia, el que sabe cuándo apretar el botón de reinicio y cuándo mandar todo al carajo sin siquiera levantar la voz. Y ojo, que no exagero. Lo que estamos viviendo no es Alonso en plan rebelde sin causa, es un tipo que ya se cansó de parchar un coche que parece más frágil que un celular chino cayendo al piso. El asturiano básicamente dijo, si este sistema no sirve, lo apago y lo reinicio desde cero. Y lo hizo, pero no desde el volante, lo hizo con la mente. Por cierto, antes de que nos metamos de lleno en este novelón, te voy a soltar la neta, más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos al canal. No manchen. O sea, si ya están acá, viendo cómo la F1 se convierte en un capítulo de La Rosa de Silverstone, pues aprovechen, piquen ese botón de suscribirse y activen la campanita. Es gratis, no muerde y a mí me ayuda un chorro para seguir trayéndoles estos análisis. Ahora sí, vamos al chisme. Resulta que Alonso ya mandó a volar al AMR25, el coche de este año, porque no da más. No es berrinche, no es capricho de estrella. Es sentido común. Imagínense que están cocinando un guiso y se les quema la olla completa. ¿Qué hacen? ¿La siguen usando? Pues no. Agarran otra y empiezan de nuevo. Pues lo mismo hizo Alonso. Este coche ya dio todo lo que tenía que dar, lo que sigue es construir el siguiente con lo aprendido. El detalle es que esa decisión no solo afecta al coche, afecta a la dinámica interna del equipo. Porque mientras Alonso ya piensa en el 2026, en los reglamentos nuevos, en cómo dejar un legado, Lance Stroll sigue en plan de pues el coche no anda, pero seguimos aprendiendo. Y ahí es donde se nota la diferencia. Uno ya está operando en nivel ajedrez 4D, y el otro apenas está moviendo las piezas sin saber si va ganando o perdiendo. Lo más interesante es cómo reaccionó Adrian Newey, el ingeniero fichaje estrella de Aston Martin. Ya saben, el señor que diseña coches como si fueran obras de arte y que tiene más títulos en la vitrina que cualquier piloto promedio. Cuando Alonso levantó la mano y dijo, oye, noto inestabilidad lateral que no estaba en la simulación, Newey no se puso a debatir, no le dijo no, mira, los números dicen otra cosa. El tipo solo respondió, si Fernando lo siente, es real. ¡Pum! Ahí quedó. Eso te dice todo sobre el peso que tiene Alonso en ese equipo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren en un equipo? ¿Un piloto que te dé feedback útil, directo y aplicable, o uno que solo se siente a manejar y diga, pues no sé, ¿no va bien? Porque acá es donde se marca la diferencia entre ser un líder técnico y ser un pasajero de lujo. Lo más cañón es que Alonso no está exigiendo cabezas ni quemando a nadie en público. Él no sale a decir fulanito no sirve, corran a menganito. No. Alonso es mucho más sutil, lanza frases quirúrgicas como espero que construyamos lo que aún no hemos tenido. Y aunque parece una respuesta tranquila, en realidad es dinamita pura. Está diciendo que lo que le han dado hasta ahora no sirve y que no piensa perder más tiempo. Mientras tanto, Stroll, pues ahí anda. Declaraciones tibias, poco peso en las reuniones técnicas y cada vez más aislado del rumbo real del equipo. Y no lo digo yo, lo dicen fuentes internas, ya no lo toman en cuenta en las decisiones clave. O sea, participa, pero no lidera. Y cuando antes eras el consentido del jefe, porque, bueno, tu papá es el dueño del equipo, y de pronto te quitan ese lugar, pues duele. ¿Ustedes creen que Lance se dé cuenta de la magnitud de esto? Porque a mí me da la impresión de que vive en una burbuja. Y ojo, no es hat, simplemente la realidad. Stroll podrá tener talento, pero no tiene ese olfato de campeón, esa capacidad de ver más allá del siguiente fin de semana. Y eso es lo que separa a un buen piloto de un fuera de serie. La cosa es que la estrategia de Alonso ya movió todo el tablero. Ingenieros que antes estaban dedicados al AMR25 ahora migraron al grupo del AMR26. Las horas de simulador se redirigieron. Incluso las configuraciones que normalmente solo prueban los ingenieros se las están dejando a Alonso, porque confían más en su feedback que en cualquier CFD. Básicamente, Fernando es ahora un ingeniero más, pero con casco.
Imaginen cómo debe sentirse Stroll viendo eso. Mientras él sigue con sus tandas normales, Alonso está metido probando cosas del coche del 2026, influyendo en la base misma del diseño. Uno está piloteando para sumar puntos este año, el otro ya está construyendo el futuro. Es como si en un grupo de trabajo de la escuela uno de tus compás ya estuviera armando el proyecto final y tú apenas estuvieras viendo qué portada ponerle al archivo. Y aquí es donde yo quiero que ustedes opinen. ¿Creen que Aston Martin pueda armar un coche competitivo para 2026 solo con Alonso y Newey al mando, o de plano necesitan una reestructura total, incluyendo a Lance? Lo que más me impresiona de todo este asunto es cómo Alonso maneja la situación. O sea, no estamos hablando de un piloto joven que todavía anda midiendo terreno. Estamos hablando de un veterano que ya se sabe todos los trucos, todas las excusas y todos los discursos vacíos que los equipos suelen vender cuando un coche no funciona. Y aún así, el tipo mantiene la calma, habla con diplomacia y solo deja caer frases que pesan más que un motor V12. Por ejemplo, cuando dijo que el AMR25 nos ha enseñado qué caminos no tomar. ¡Qué joya de declaración! No es un simple "el coche es una basura", no. Es un mensaje estratégico. Aprendimos que no volverá a hacer. Y con eso, Alonso le dice al equipo: si vuelven a repetir estos errores, no cuenten conmigo. Finísimo, ¿no? Mientras tanto, el contraste con Stroll es brutal. Después del GP de Hungría, que otra vez acabó fuera de los puntos, el canadiense se limitó a soltar: el coche no va como debería, pero seguimos aprendiendo. Y miren, banda, yo no digo que esté mal ser positivo, pero si tu compañero ya está pensando en 2026 y tú todavía estás filosofando sobre lo que pasa ahora mismo, pues claramente no están en el mismo canal. Es como si uno estuviera jugando ajedrez y el otro todavía estuviera aprendiendo a mover las damas en el dominó. Y aquí viene lo que a mí me parece más fuerte. Dentro del equipo ya no se consulta a Stroll en las reuniones clave de desarrollo. O sea, si lo invitan, si aparece, pero no lidera nada. Ya no es el tipo con voz de peso. Eso para alguien que siempre tuvo trato preferencial debe ser un trago amargo. Porque antes, quieras o no, la sombra de "soy el hijo del jefe" le daba cierto poder. Pero ahora que Alonso se está consolidando como la voz técnica del equipo, ese escudo ya no le alcanza. Y no es solo percepción. En la práctica se nota. Durante la preparación para el GP de Italia, Alonso pidió probar configuraciones del AMR26 en el simulador, algo que normalmente está reservado para los ingenieros. ¿Y qué creen? El equipo aceptó. A Stroll no lo dejaron fuera como castigo, lo dejaron fuera porque no aporta el mismo nivel de feedback. Punto. Entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿qué tanto puede aguantar Lance en este rol de segundo a la fuerza? Porque está claro que no es un papel que él haya elegido. Siempre fue tratado como un piloto con privilegios, y ahora lo están relegando a ser un piloto más, casi de relleno. ¿Qué creen ustedes, banda? ¿Stroll va a aguantar ese bajón de estatus o eventualmente se va a hartar? Por otro lado, lo que me parece interesantísimo es cómo Newey está manejando todo esto. El tipo llegó, se sentó en su silla, empezó a observar y dijo: no tiene sentido arreglar el AMR25, lo que está roto desde el concepto no se salva con cinta adhesiva. Y ¡pum!, se enfocó directamente en 2026. Eso coincide exactamente con la visión de Alonso, no perder tiempo en algo que ya no tiene solución. Y miren que eso, aunque suene duro, es lo más lógico. ¿Para qué gastar dinero, horas de túnel de viento y recursos humanos en mejorar un coche que ya nació chueco? Mejor agarras todo ese capital y lo inviertes en hacer algo nuevo desde cero. Claro, esto deja un problemita. El coche de este año se va a ir deteriorando poco a poco y Aston Martin probablemente cierre la temporada con actuaciones mediocres. Pero Alonso lo tiene clarísimo. No quiero invertir tiempo en algo que no tendré en 2026. ¿Ven cómo piensa a futuro? Ese es el tipo de mentalidad que separa a un campeón de alguien que solo cumple turnos. Fernando no quiere sumar 4 puntitos extra este año, quiere tener un coche ganador el siguiente. Y ahí es donde yo le doy todo el crédito. Porque hay pilotos que se conforman con maquillar estadísticas, Alonso no. Él va por el todo o nada. Ahora, el riesgo es obvio. ¿Qué pasa si el AMR26 repite los mismos errores del AMR25?
Aquí sí se prende la alarma. Porque si el coche del próximo año sale con los mismos problemas de correlación entre simulador y pista, las mismas pérdidas de carga aerodinámica y la misma falta de balance, Alonso no se va a quedar esperando a ver si mejora. No, señores. Él se va antes de que empiece la temporada. Y lo haría con una frialdad tremenda, comunicado breve, agradecimientos y silencio sepulcral. Y eso, mis amigos, sí que pondría a temblar a Aston Martin. Porque perder a Alonso no es solo perder a un piloto. Es perder al referente técnico, al líder, al que da la cara y al que todos dentro del equipo respetan. Si él se va, lo que queda es un Stroll sin liderazgo y un equipo técnico que probablemente pierda también a varios ingenieros que solo confían en el feedback del asturiano. Imaginen ese escenario, un Aston Martin sin Alonso, con Stroll como líder técnico, con un coche mediocre y con fuga de talento interno. Eso sería un desastre estructural que tardaría años en repararse. Y lo saben. Lo sabe Newey, lo sabe Dan Fallows, lo sabe todo Silverstone. Entonces, por eso la consigna dentro del equipo es clara, el AMR26 no puede fallar. No porque quieran quedar bien con la prensa, no porque necesiten vender camisetas, sino porque de eso depende que Alonso se quede y que el proyecto siga vivo. Ahora bien, yo les quiero preguntar algo a ustedes, que siguen la F1 y no se van solo con los titulares. ¿Creen que Aston Martin está realmente a la altura de darle a Alonso un coche competitivo en 2026? ¿O piensan que Fernando se va a hartar y a buscar otra opción antes de que todo explote? Lo curioso es cómo Alonso logra imponer su visión sin necesidad de gritar, sin berrinches, sin andar pateando escritorios como piloto frustrado. Nada de eso. Él simplemente habla con hechos. Y en Fórmula 1, cuando cada vez que señalas un error terminas teniendo la razón, tu palabra se convierte en ley no escrita. Eso es lo que pasa con Fernando en Aston Martin. Cada fallo que notó, cada detalle que dijo esto no está bien, resultó ser verdad. ¿Qué haces como ingeniero cuando ves eso? Pues dejas de confiar ciegamente en el software y empiezas a confiar en los sentidos del piloto. Por eso ahora Alonso revisa reportes, aprueba rediseños de suspensiones, valida flujos aerodinámicos en CFD, cosas que normalmente solo ve el staff técnico. Y no porque él quiera jugar a ser jefe, sino porque el equipo entendió que necesitan esa voz crítica. Literal, Aston Martin se volvió dependiente de Alonso para validar decisiones. Aquí es donde yo me pregunto, ¿eso es sano a largo plazo? O sea, está increíble tener a un piloto tan involucrado, pero ¿qué pasa si mañana se va? El equipo se queda ciego, sordo y mudo. Y eso es un riesgo brutal. Y ojo, que las tensiones internas ya existen. Los ingenieros de niveles medios sienten que les quitaron autoridad. Ya no pueden decidir con libertad, porque todo debe pasar por la lupa de Alonso. Y sí, entiendo que eso pueda generar frustración, pero vamos a ser sinceros. Prefieren que decidan técnicos que ya fallaron con el AMR25 o que decida alguien que tiene la experiencia de detectar un problema incluso antes de que los sensores lo registren. Yo, la neta, me quedo con la segunda. La frase que me parece el verdadero punto de no retorno fue aquella después del GP de España. No quiero invertir tiempo en algo que no tendré en 2026. ¡Boom! Eso fue como decirle a todo el equipo, abandono este proyecto desde ahora. Y desde ese momento, el AMR25 dejó de ser visto como un coche en evolución para convertirse en un banco de pruebas de errores. Eso sí es fuerte, banda. Porque imagínense estar trabajando en el coche actual y que de pronto te digan, ya no importa lo que hagas, todo está congelado porque estamos enfocados en el siguiente. Y claro, el que más perdió con esa jugada fue Stroll. Porque ni siquiera lo consultaron directamente. Se enteró cuando le cancelaron unas pruebas que tenía en agenda. Preguntó por qué y le dijeron, nos estamos entrando en 2026. Y ahí es cuando a uno le cae la ficha de que ya no eres parte del plan principal, eres simplemente un usuario. A ver, y aquí quiero que me digan ustedes en los comentarios, ¿creen que es justo para Stroll quedar relegado de esa manera, siendo que también es piloto del equipo, o creen que es parte del precio que se paga cuando compartes garaje con alguien como Alonso? Y lo más brutal de todo es que el equipo no lo hizo con malicia, lo hizo con pragmatismo. Porque, siendo sinceros, ¿de qué sirve la retroalimentación de Lance si no es lo suficientemente detallada o accionable? A estas alturas,
Aston Martin no puede darse el lujo de andar probando opiniones a medias. Necesitan precisión quirúrgica, y esa se la da Fernando. Lo más fuerte es que esto ya movió fichas dentro del staff. Ingenieros que antes estaban designados al AMR25 ahora pidieron irse al grupo del AMR26, y otros incluso rogaron trabajar directamente bajo el ala de Newey. Eso te dice todo. La gente quiere estar donde sienten que está el futuro, no donde solo se pierde tiempo. Y miren que yo entiendo la posición de Alonso. Es un veterano, está en la recta final de su carrera, y no quiere gastar sus últimos años en coches mediocres. Su legado está en juego, y la nueva era de 2026 es la oportunidad perfecta para despedirse en grande. Por eso su mirada está fija en ese coche, y nada más. Pero, ojo, hay un escenario que a mí me da escalofríos, que el AMR26 salga como una evolución corregida del AMR25, pero que no termine de cerrar la correlación entre túnel, simulador y pista. O sea, que en teoría se vea bien, pero en cuanto lo lleven al asfalto salgan otra vez los mismos fantasmas, falta de carga en curva media, sensibilidad extrema a cambios de altura, etc. Si eso pasa, se acabó. Alonso no va a comprar otro discurso de tiene potencial, vamos paso a paso. No, señor. Si el coche le recuerda al de este año, aunque sea un poquito, la decisión estará tomada antes del primer Gran Premio. Y aquí les pregunto, ¿ustedes creen que Alonso se atrevería a dejar el equipo antes de iniciar la temporada 2026 si ve que el coche no sirve? Yo, la neta, creo que sí. Y lo haría a su estilo, con un comunicado corto, agradeciendo a todos, sin dramas, pero dejando un vacío que se sentiría como un trueno en Silverstone. El que más temblaría en ese escenario es Stroll, porque sin Alonso al lado, ya no tendría a quien repartirle responsabilidades. Hoy, la figura de Fernando lo equilibra, pero sin él todos los reflectores caerían directo sobre Lance. Y sabemos que no es precisamente el piloto más fuerte bajo presión mediática. Ahora, imaginen lo que pasaría si, además de Alonso, se fueran técnicos clave que solo confían en su feedback. Eso sería un desmantelamiento total de la red de confianza que construyeron en estos últimos años. Y un equipo así tarda años en recuperarse. Por eso la frase de Alonso, si el coche no está a la altura, pensaré si merece la pena seguir, es tan poderosa. Ese pensaré es el equivalente a un ultimátum disfrazado. Porque lo conocemos. No es alguien que se quede esperando a que las cosas cambien solas. Entonces, banda, aquí se las dejo. ¿Qué creen que es más probable? ¿Que Aston Martin logre sorprendernos con un coche competitivo en 2026, o que veamos a Alonso diciendo adiós con una salida silenciosa, pero devastadora para el equipo? Y ya para ir cerrando este análisis, hay que decirlo sin vueltas, Aston Martin está en un punto de quiebre. No es una exageración. Lo que ocurra de aquí a los próximos meses va a definir no solo si Fernando Alonso sigue o no en el equipo, sino también si esta escudería tiene madera para consolidarse como contendiente real o si se va a quedar atrapada en la sombra de los casi grandes. La temporada actual ya está prácticamente muerta en términos deportivos. El AMR25 no va a dar un salto milagroso, ni con mejoras aerodinámicas, ni con parches de última hora. Ese coche nació con fallas de concepto, y Alonso lo entendió desde hace rato. Lo que pasa es que ahora lo dejó clarísimo, con esa filosofía que me parece brillante: no gastaré tiempo en algo que no tendré en 2026. Es la mentalidad de un veterano que ya sabe dónde sí invertir energía y dónde no. Mientras tanto, Lance Stroll vive en otra película. Y ojo, no lo digo con mala leche. Lance puede ser un piloto correcto, capaz de sumar puntos y tener fines de semana decentes, pero no es alguien que marque el rumbo técnico de un equipo. Y lo triste para él es que, en cuanto Alonso decidió mover todas las fichas hacia 2026, Stroll quedó fuera del tablero. Pasó de ser copiloto con trato preferencial a ser un simple ejecutor. Y esa diferencia es demoledora. Yo lo comparo así: imaginen que están en un grupo de trabajo de la uni. Siempre hubo un compa que era el consentido del profesor, pero ahora llega alguien nuevo, con experiencia, que no solo hace la tarea, sino que la hace mejor, detecta errores en las instrucciones y hasta propone métodos que mejoran el resultado final. Pues obvio que el profe deja de voltear a ver al consentido y empieza a seguir al crack. Eso pasa en Aston Martin. Alonso es el crack.
Stroll es el que solo cumple. Y aquí quiero preguntarles directo, banda, ¿ustedes creen que Lance pueda soportar esa presión y ese papel de segundón eterno, o llegará un momento en que explote? Porque si me lo preguntan a mí, creo que lo va a aguantar, pero solo porque su papá es el dueño del equipo. Si no, ya lo hubieran bajado hace rato. Ahora, la llegada de Adrian Newey lo cambia todo. El tipo no vino a perder el tiempo ni a maquillar coches mediocres. Vino a hacer historia. Y ojo, su decisión de no involucrarse en el AMR 25 es la prueba más clara de que sabe exactamente qué batallas pelear. Él está concentrado en 2026, punto. Su mente está en el reglamento nuevo, en los motores híbridos revisados, en la aerodinámica simplificada y en cómo darle a Alonso la herramienta que se merece. Pero aquí está la trampa, si el AMR 26 falla, no hay excusas. Alonso no lo va a perdonar. Y si Alonso se va, Newey puede quedarse muy solo, porque su trabajo depende también de tener un piloto capaz de validar su visión en pista. Es como un arquitecto brillante que necesita un maestro de obra confiable. Y créanme, no hay nadie mejor que Alonso para ese papel. Por eso digo que Aston Martin está en una cuerda floja. Si todo sale bien, podríamos estar viendo el inicio de la última gran historia de Fernando en F1, un coche competitivo, capaz de pelear arriba, con Alonso como líder técnico y con Newey consolidando su legado. Sería un cierre de carrera de película. Pero si sale mal, prepárense, porque la caída sería estrepitosa. Imaginen el golpe. Comunicado breve de Alonso anunciando su salida, técnicos desertando del equipo, la prensa internacional apuntando con el dedo a Stroll como símbolo del fracaso, y el nombre Aston Martin otra vez vinculado a la mediocridad. Eso no solo dolería en lo deportivo, dolería en la imagen de marca, en las inversiones y hasta en el ego de Lawrence Stroll. Y aquí le suelto una provocación. ¿Qué pasaría si Alonso se va y termina en otro proyecto, quizá como asesor técnico, como mentor o incluso probando suerte en otra categoría? ¿Se imaginan el peso mediático de eso? Aston Martin quedaría marcado como el equipo que tuvo a Alonso y no supo aprovecharlo. Miren, yo trato de ser objetivo, pero también hay que reconocerlo, si alguien merece cerrar su carrera en alto, es Fernando. Lleva años sacando petróleo de coches mediocres, demostrando que la edad no le pesa, que la experiencia vale oro, y que un piloto no solo se mide por velocidad, sino por inteligencia y visión estratégica. Entonces, banda, la pregunta con la que quiero que se queden es esta. ¿Aston Martin será recordado como el equipo que le dio a Alonso su último coche ganador o como la oportunidad desperdiciada más grande de la era moderna de la F1? Yo, en lo personal, tengo fe en que algo bueno puede salir de esta unión Alonso-Newey. Pero también sé que en Fórmula 1 la fe no gana carreras. Los hechos sí. Y en unos meses vamos a saber quién tenía razón, los que creen en el proyecto verde o los que dicen que todo esto es solo humo. Así que, ya que llegaste hasta aquí, te voy a pedir algo rápido. Deja tu like si te gustó este análisis, comenta qué opinas sobre la situación de Alonso y Stroll y por supuesto suscríbete al canal. Aquí no venimos a repetir titulares, venimos a contarte lo que se habla en los pasillos donde se decide el futuro de la Fórmula 1. Y créeme, lo que viene con Aston Martin y Alonso va a dar mucho de qué hablar.